¿Saben por qué se dice que la Ciudad de México es una de las peores ciudades desde el punto de vista geográfico? La Ciudad de México, conocida como la capital del país y hogar de más de 20 millones de personas, es una metrópoli gigantesca. Sin embargo, en comparación con otras capitales importantes del mundo, se le considera una de las peores ciudades. En esta ocasión, vamos a explicar la realidad de la Ciudad de México desde una perspectiva geográfica e histórica. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Primero, vamos a explicar brevemente un resumen de la Ciudad de México. La Ciudad de México no solo es la capital del país, sino también uno de los principales centros económicos de América Latina. En términos de PIB, ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Sao Paulo, Brasil. Aunque la Ciudad de México es una de las ciudades más importantes e influyentes del mundo, también es conocida por tener problemas geográficos muy graves. Uno de los problemas más alarmantes es que toda la ciudad se está hundiendo a una velocidad increíble. En algunas zonas, se hunde decenas de centímetros al año. Muchos geólogos han predicho que, para finales del siglo XXI, gran parte de la Ciudad de México estará aproximadamente 20 metros por debajo de su nivel actual. En las áreas más afectadas, el hundimiento podría superar los 30 metros. Esto es algo que, según los expertos, ocurrirá con toda seguridad en las próximas décadas. Pero, ¿por qué está ocurriendo este problema? La respuesta radica en una característica geográfica particular que convierte a la Ciudad de México en una de las peores en comparación con otras ciudades importantes del mundo. Para comprender las características geográficas de la Ciudad de México, primero debemos remontarnos más de 700 años en la historia. En ese entonces, la geografía y la realidad de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México eran completamente diferentes. El lugar que actualmente ocupa la Ciudad de México era originalmente el hogar de la ciudad de Tenochtitlán, fundada por los aztecas, y se encontraba en el centro del lago de Texcoco, rodeada por altas montañas y volcanes en un gran valle. En otras palabras, la actual Ciudad de México fue construida sobre lo que una vez fue un lago. A finales del siglo XIII, los aztecas llegaron a esta región y comenzaron a trabajar en la recuperación de tierras del lago Texcoco. En 1325, establecieron una isla en el lago, que con el tiempo se expandió constantemente a través de terrenos ganados al agua. Durante los siguientes 2 siglos, Tenochtitlán creció hasta convertirse en la capital del Imperio Azteca y en una de las ciudades más grandes del mundo medieval. En el siglo XVI, Tenochtitlán era 5 veces más grande que Londres y era conocida por su sistema avanzado de agua potable, suelos fértiles y una infraestructura que incluía diques y canales. Era considerada una de las ciudades más exitosas del mundo en esa época. Sin embargo, esta ciudad próspera comenzó a transformarse en una de las peores desde el punto de vista geográfico. El cambio comenzó en 1519, cuando los españoles liderados por Hernán Cortés conquistaron México. Tenochtitlán fue invadida, destruida y reemplazada por una ciudad de estilo europeo. Durante el resto del siglo XVI, el lago fue drenado y gran parte de la población de Tenochtitlán disminuyó en más del 90%. En su lugar, los españoles fundaron una nueva ciudad, México Tenochtitlán, la cual se convirtió en la base de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. A partir de ese momento, comenzaron los problemas geográficos. Los españoles no reconstruyeron los diques y barreras que protegían a la antigua ciudad azteca, y en su lugar construyeron calles y plazas. Si bien esto permitió una rápida expansión de tierras y facilitó el crecimiento de la ciudad, también sentó las bases para los problemas actuales. En términos de población, Tenochtitlán tenía alrededor de 400.000 habitantes en su época de mayor esplendor. Sin embargo, esa cifra permaneció relativamente estable hasta 1900. Fue en el siglo XX cuando la población de la Ciudad de México creció exponencialmente. Para 1950, más de 3 millones de personas vivían en la ciudad, y hoy en día, la población supera los 20 millones, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes y densamente pobladas del mundo. En resumen, los aztecas construyeron Tenochtitlán como una isla en el lago Texcoco. Los españoles conquistaron y destruyeron esa ciudad, drenaron el lago y construyeron una nueva ciudad sobre lo que quedaba. Con el tiempo, el lago desapareció por completo, y lo que quedó es la Ciudad de México tal como la conocemos hoy. Sin embargo, aquí es donde comienza el problema principal, porque la Ciudad de México tiene la peor ubicación geográfica. Veamos los detalles a continuación. Uno de los factores principales detrás del hundimiento de la Ciudad de México es la falta de agua.
Como mencioné antes, la Ciudad de México fue construida sobre terrenos ganados al lago Texcoco, lo que significa que su subsuelo contiene grandes cantidades de arcilla que, en su estado natural, estaba saturada de agua y era inestable. Esto ha jugado un papel crucial en el hundimiento que experimenta la ciudad. Imagina lo siguiente: cuando llenas el fregadero con agua y colocas platos dentro, el agua ocupa los espacios entre los platos, permitiendo que floten ligeramente. Sin embargo, al drenar el agua, los platos se apilan firmemente. Algo similar ocurre en el subsuelo. Cuando las partículas de arcilla contienen agua, estas tienen cierta movilidad. Pero, al extraer el agua, las partículas se comprimen, causando que el suelo pierda volumen y, en consecuencia, la superficie terrestre se hunda. En la Ciudad de México, el agua subterránea ha sido extraída continuamente de los acuíferos para satisfacer la demanda de la creciente población, lo que ha provocado la compresión de las capas del subsuelo. Es decir, al reducirse el agua en los acuíferos, el volumen del terreno disminuye, y esto causa el hundimiento de la superficie. Algunas personas podrían pensar que este problema podría resolverse si el agua de lluvia reabasteciera naturalmente los acuíferos. Sin embargo, esto no es posible, ya que la Ciudad de México está prácticamente cubierta de concreto, lo que impide que el agua de lluvia penetre en el suelo y recargue los acuíferos. Esto ha atrapado a la Ciudad de México en un ciclo geológico negativo. A medida que la población aumenta, también lo hace la demanda de agua. Como no hay lagos naturales para abastecer el suministro, es necesario extraer agua de los acuíferos, lo que desestabiliza aún más el subsuelo y provoca un mayor hundimiento. Además, el desarrollo urbano ha limitado aún más la recarga natural de los acuíferos, lo que agrava la inestabilidad del terreno. Por supuesto, el gobierno de la Ciudad de México es consciente de este problema y ha implementado medidas como la importación de agua a través de canales y tuberías, llegando a abastecer actualmente cerca del 40% del agua de la ciudad desde regiones externas. Sin embargo, aquí surge otro problema. Debido al constante cambio en la altitud de la ciudad por el hundimiento, las tuberías subterráneas suelen romperse o dañarse. En muchos casos, la falta de recursos financieros impide que estas tuberías sean reparadas a tiempo, lo que resulta en que más de un tercio del agua que se transporta se pierda antes de llegar a su destino. Por esta razón, aunque la Ciudad de México recibe más precipitación anual que ciudades como Londres, enfrenta una grave crisis de agua que la hace parecer como si estuviera en medio de un desierto. A día de hoy, no parece haber una solución clara para este problema. Algunas personas se preguntarán, ¿es posible reinyectar agua en los acuíferos de forma artificial para estabilizar el terreno? Lamentablemente, esto tampoco parece viable. En otras partes del mundo donde se han intentado estas técnicas para revertir el hundimiento, el terreno solo se elevó unos 2.5 centímetros en el mejor de los casos. Incluso en áreas de la Ciudad de México donde se ha dejado de extraer agua subterránea, se ha observado que el hundimiento continúa. Esto demuestra que el problema del hundimiento de la Ciudad de México no solo es complejo, sino que probablemente persistirá en el futuro cercano. El problema no termina aquí. El hundimiento de la Ciudad de México no solo afecta el suministro de agua, sino que también genera repercusiones en otras áreas. En varias zonas, las carreteras se han torcido repentinamente y los edificios se han inclinado hasta el punto de parecer a punto de colapsar. Además, lamentablemente, la Ciudad de México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, lo que aumenta la preocupación por los daños graves que pueden ocasionar los terremotos. Debido a la naturaleza del suelo, cuando ocurre un terremoto, el terreno se comporta de manera similar a un líquido, lo que provoca movimientos más intensos y daños mayores en los edificios. De hecho, en 1985, un gran terremoto golpeó la Ciudad de México, causando devastación masiva y una enorme pérdida de vidas humanas. Por otro lado, la explosión demográfica inesperada que experimentó la Ciudad de México en el siglo XX ha traído consigo otros problemas, como la contaminación del aire. En 1992, la ciudad albergaba más de 50.000 industrias y más de 4 millones de vehículos. A esto se suma que la Ciudad de México está ubicada a una altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde la concentración de oxígeno es un 25% menor en comparación con el nivel del mar. Esto hace que los combustibles no se quemen de manera eficiente. Además, la ciudad está llena de rascacielos, hoteles y carreteras constantemente saturadas de vehículos. Las regulaciones sobre emisiones de gases eran débiles en ese momento, y, al estar situada en un valle rodeado de montañas de más de 4.000 metros de altura, el aire contaminado no podía dispersarse fácilmente. Esto, combinado con la baja concentración de oxígeno,
convirtió a la contaminación del aire en un problema grave desde la década de 1980. En 1992, las Naciones Unidas declararon que la Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo. Sin embargo, 30 años después, gracias a diversas medidas, los niveles de contaminación del aire se han reducido al punto de estar al mismo nivel que los de Los Ángeles. En algún momento, el smog fotoquímico fue un problema importante, pero las restricciones al uso de vehículos diésel y la implementación de inspecciones obligatorias de emisiones han ayudado a mejorar la situación. No obstante, en términos globales, la calidad ambiental de la Ciudad de México sigue siendo mala. En 2007, organizaciones medioambientales sin fines de lucro clasificaron a la Ciudad de México como una de las ciudades con la peor contaminación del aire en el mundo. Además, la contaminación del aire es la octava causa principal de muerte en México. En resumen, la Ciudad de México enfrenta problemas históricos y contemporáneos, como el hundimiento del suelo y la contaminación del aire, lo que la convierte en uno de los lugares más problemáticos del mundo. A pesar de esto, trasladar las funciones de la capital a otra ubicación es, obviamente, una tarea imposible. Sin duda, este seguirá siendo uno de los problemas más importantes que México debe abordar en el futuro. La razón principal por la que la Ciudad de México es considerada geográficamente desfavorable es su subsuelo inestable. ¿Qué te pareció este video? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Gracias por verlo.